Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Por su Salud. Desde hace algunos días en el sector del aceite se ha vivido auténtica pesadilla. Los consumidores hemos visto en cuestión de horas cómo distintas botellas de las estanterías de los supermercados eran retiradas. Todas aquellas botellas que tenían en la etiqueta la leyenda aceite de orujo de oliva. Después supimos que este tipo de aceite contenía unos residuos, unos hidrocarburos que se llaman benzopireno y que podrían ser perjudiciales para nuestra salud. A partir de ese momento, pues confusión por parte de los consumidores y bueno, saber que esas etiquetas en esas botellas había algo que podía ser perjudicial, como he dicho. Pero a partir de ese momento, en nuestro léxico de andar por casa incluíamos aquello del benzopireno. Y hoy precisamente queremos hablar de ello. Queremos saber exactamente si el aceite de orujo de oliva puede perjudicar nuestra salud y qué cantidades serían necesarias para que este hecho se produjera. El segundo tema que vamos a abordar en la noche pues nos habla de la obesidad. La obesidad que, bueno, muchas personas son obesas y a lo mejor pues no se han planteado eso de adelgazar, pero adelgazar por necesidad, por salud. Y es que no sabemos cuándo se puede considerar si una persona es obesa. También les hablaremos de tratamientos a seguir y de los resultados que se pueden obtener con estos tratamientos. Y asimismo les daremos a conocer las últimas técnicas de las pruebas de metabolismo basal, cómo se realizan actualmente. Bueno, pues con estos dos temas que les presentamos en la noche vamos a comenzar con el primero de ellos. Yo les había dicho que en segundo lugar íbamos a hablar de la obesidad, pero quiero abordar el tema de inmediato porque ya tenemos al invitado nuestro junto a nosotros. Les quiero presentar a don Antonio Escribano Zafra, que es especialista en endocrinología y nutrición y medicina deportiva. Es profesor de la Universidad de Córdoba y ha sido presidente de la Cruz Roja en nuestra ciudad. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido. Bueno, las dos especialidades que yo leo se complementan. Sí. Es un solo objetivo el que tenemos que tener en cuenta. En este caso, el tema que nos afecta, evidentemente los dos es el perder peso, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a ver de qué manera se puede saber si la obesidad es una enfermedad y si afecta a muchas personas en nuestra ciudad, en nuestro entorno más inmediato. Sí, en nuestro entorno actualmente se puede considerar casi que estamos en grados de epidemia. Hay países como Estados Unidos que ya lo han considerado así. La Unión Europea está entrando en unos niveles muy parecidos a los que hoy día se dan en Norteamérica, cada vez más. Ahora mismo, y dentro de la Unión Europea nosotros estamos especialmente afectados. El prototipo del obeso en la Comunidad Económica Europea actualmente es un griego de unos 50 y tantos años, pero después de un griego de unos 50 y tantos años, a muy escasa distancia está un andaluz de 50 y tantos años. O sea que es curioso. Dentro de lo que es la Unión Europea, el andaluz está en segundo lugar en cuanto a nivel de obesidad. Se considera hoy día que por encima de los 40 y tantos, 45 años, el 40% de la población, casi el 45% está afectado de un sobrepeso y en muchos casos de lo que ya se considera estructuralmente hablando obesidad. Lo que pasa es que dentro de la obesidad yo me imagino que habrá grados o habrá que hacer una pequeña clasificación, porque tal vez pues pueda considerarse también una persona obesa a la que, por así decirlo, nos lo hemos ganado a pulso. Quiere decir, una persona que come demasiado, que no lleva una dieta correctamente y que hace poco ejercicio. O luego puede también estar esa otra persona que bueno, pues lleva una dieta baja en calorías y que dice, es que no hay manera, es que me engorda hasta el agua. Sí, la obesidad hoy día se diagnostica, digamos, fundamentalmente, hasta hace muy poco, y mucha gente lo entiende así, ¿no? Solamente el peso y la talla, ¿no? Bien, eso da un dato, ¿no?, que es el índice de masa corporal.
dividiendo lo que es el peso por la talla expresada en metros al cuadrado, se obtiene una cifra. Si esa cifra está por debajo de 18 se considera un peso insuficiente, hasta 25 se considera normopeso, de 25 a 27,5 sobrepeso grado 1, 27,5 a 30 sobrepeso grado 2 y a partir de 30 se entra en obesidad. Obesidad de ahí hasta 4 grados. Obesidad tipo 1, 2, 3, 4 y la obesidad 4 ya es una obesidad mórbida, realmente complicada, ¿no? Pero eso sería muy simple si solamente tocamos ese aspecto. Hoy día lo que se analiza es lo que se llama la composición corporal. Interesa saber cuánto pesa una persona, pero interesa más saber de qué está, digamos, hecho ese peso, ¿no? Entonces, las técnicas que hoy día se utilizan fundamentalmente son analizar esa composición corporal, bien por antropometría o mucho mejor por impedanciometría, con lo cual pues damos la masa grasa, la masa libre de grasa, la masa muscular, el agua, etcétera. Y se dan casos paradójicos de que hay un culturista, por ejemplo, ¿no? Un culturista estaría en un índice de masa corporal obeso, sin embargo no lo es, porque su masa muscular es muy alta. Claro, es todo músculo, no es tejido adiposo lo que incluso tiene. Una persona muy delgada, y yo veo en la clínica gente así, puede tener obesidad, a pesar de tener un índice de masa corporal bajo y un peso bajo, sin embargo tiene un exceso de grasa en relación a su masa muscular, ¿no? De manera que, digamos que hoy día la obesidad ha entrado en un diagnóstico muy fino, el problema es complicado y lo vamos a ver luego ya en concreto, y el diagnosticarla, el perfilarla, el matizarla es muy importante. Si no he entendido mal, una persona aparentemente delgada puede estar compuesta de más tejido adiposo, es decir, de más grasa, para que nos entendamos, y considerársele una persona obesa, ¿no? Yo tengo casos, por ejemplo, una chica, ¿no?, que hace poco la vi, pues tenía un índice de masa corporal de 20, digamos que eso es un peso que no es muy alto, sin embargo un porcentaje de masa grasa muy alto, ¿no? ¿Qué tratamiento tiene eso? Bueno, pues en este caso simplemente la actividad física. Al cabo de un cierto tiempo perdió medio kilo de peso, pero 4 kilos de grasa, con lo cual digamos que rehabilitó una masa muscular. Bueno, y además ahora estoy yo pensando en esto de la celulitis, que durante los meses de verano tanto nos preocupa a las mujeres. A mayor masa de grasa, pues más celulitis. Mucho más. Mucho más. La grasa es lo que realmente produce en casi el 90% de los casos el problema de obesidad. La grasa puede ser intraabdominal o extraabdominal. La grasa intraabdominal todavía complica más el tema. Y el acúmulo de grasa y que genera el exceso de peso es realmente hoy día uno de los factores de riesgo más importantes en la clínica, ¿eh? Va a acabar siendo, porque no solamente la obesidad, digamos, de por sí, sino de por sí la obesidad es un factor de riesgo muy importante, pero multiplica otros factores de riesgo añadidos, ¿no? La diabetes, la hipertensión, las dislipemias, que son 3 factores que generan patología cardíaca, etcétera, pues están Esa tercera patología no la he entendido yo muy bien. A ver, hemos hablado de la diabetes. La diabetes, la hipertensión, las dislipemias, o sea, las alteraciones de los lípidos en la sangre, lo que la gente entiende por colesterol, triglicéridos, todo eso, ¿no? Pues generalmente eso complica la obesidad en sí, por supuesto, pero de por sí ya son factores de riesgo independientes. Bueno, que un obeso está en un trampolín de riesgo importante de por sí, pero es que encima la piscina donde se puede caer está llena de tiburones. Porque ¡qué gráfico! Al tirarse, donde está ya peligrosamente situado, pero donde va está todavía más peligrosamente situado, ¿no? Entonces, hombre, yo la obesidad cada vez la veo más y además concomitante a un montón de enfermedades. Ahí tenemos en el monitor, doctor, unos sí, gráficos. Eso es un análisis de lo que es la composición corporal, ¿no? En este caso vemos pues una persona que no necesita adelgazar en absoluto, que incluso está por debajo de su peso. En la curva verde se ve lo que sería la grasa ideal y en la curva roja lo que sería la grasa actual. Esa persona, una chica en concreto, debería de tener lo que sería un 28% de grasa corporal total y sin embargo tiene un 18%. Eso significa que, ahí lo vemos, un 18,6% de grasa, un 81,4% es el resto, lo que no es grasa, masa libre de grasa, 59% de agua y 40,4% resto. Es como que está en proporción, ¿no? Exactamente, eso es, digamos, un dibujo de lo que podría ser la composición corporal de su organismo.
ahí estaría cuál sería su peso, cuál sería la totalidad de 9,4 kilos, de 50 kilos que pesa, 9,4 kilos son de grasa, 41,1 son el resto y 30 litros, digamos, 30 kilos en este caso de agua. Eso sería una persona, una chica, en este caso, una persona que no necesitaría, en este caso, ningún tratamiento, ¿no? Vamos a ver ahora todo lo contrario. Pues vamos a verlo. Y mientras tanto, a mí me gustaría aclarar un poquito. Esas personas que dicen, es que yo retengo líquidos y por eso estoy así. Sí, bueno, la verdad es que sobre esto hay un montón de mitos, un montón de dichos, una cultura popular complicadísima porque la gente no acepta que esto es muy sencillo, una suma y una resta, ¿no? Cuando alguien ingiere alimentos, combustibles, digamos, ¿no?, en exceso, el organismo tiene la precaución, porque llevamos muchos miles de años la especie humana pasando hambre. Esto de comer libremente es una auténtica novedad, ¿no? Hemos pasado tanta hambre que tenemos todos los mecanismos dispuestos para todo lo que sobra guardarlo, o prácticamente todo lo que sobra, ¿no? Cuando hay un exceso de ingesta es como el que gana mucho dinero, nadie se le ocurre tirarlo, ¿no? El que gana lo guarda. Pues lo mismo, cuando se ingieren calorías por encima de lo que uno gasta, pues se guarda. Y claro, si nosotros analizamos lo que ha sido el desarrollo del ser humano en los últimos cientos de años, comer ha sido siempre un lujo, y sigue siéndolo, y realmente hay todavía millones de personas que no comen, ¿no? Y el organismo se ha defendido más que del exceso de comida, que vendrán otros cientos de años de la falta de comida, ¿no? Aquí tenemos todo lo contrario, ¿no? Aquí es una persona que debería tener un 18% de grasa y sin embargo tiene un 42% de grasa, ¿no? 41,8. Eso sería el prototipo de una persona obesa en gran medida, con un índice de masa corporal por encima de 45, que lo sitúan en lo que se llama obesidad tipo 3, casi en la obesidad tipo 4, que es lo que se considera obesidad mórbida, ¿no? Digamos que está en riesgo bastante, ¿no? 41% de su masa total es grasa, 42% de agua. Los obesos, a pesar de lo que ellos creen, tienen porcentualmente menos agua que una persona no obesa, porque el tejido graso no retiene tanta agua como el tejido muscular, ¿no? Mucha gente piensa, no, es que yo retengo líquido, no, en absoluto. Esa persona, te fijas, tiene menos agua porcentualmente hablando que las chicas de antes, ¿no? En este caso estamos hablando de una obesidad de 139 kilos, pero matizada exactamente en cuanto a su masa grasa, ¿no? Sabemos lo que dentro de su peso total, qué es lo que pesa la grasa. Y sabemos perfectamente la evolución que tiene que tener. Tenemos que orientar, generar más masa muscular, disminuir la masa grasa y por ahí encajarlo. Y eso que estamos viendo es un análisis del metabolismo energético. El metabolismo energético hace mucho tiempo que se utiliza en endocrinología, pero hace poco que se hace tan matizado en lo que es el consumo de oxígeno. Ahí estamos viendo lo que es el consumo de oxígeno por kilo de peso. En concreto, esta persona pues tiene 2,58 centímetros cúbicos por kilo de peso y por minuto. Eso, a través de ese dato, nosotros sabemos cuál es el gasto energético real. Este caso, por ejemplo, de esta persona obesa que hemos visto antes, en este momento, con sus 139 kilos, tiene un metabolismo de 9.630 kilojulios, que es como se dice, que hay que decirlo bien, pero para que la gente nos entienda, unas 2.500 calorías. Aparentemente puede parecer que es un metabolismo alto, ¿no? Sin embargo, en función de la masa corporal que tiene, pues no es tan alto. Sostener ese gasto diario en cuanto a su masa le supone un gasto alto, pero en el momento en el que reduzca su peso, ese gasto va descendiendo también, ¿no? Evidentemente, esto también, 2,58 por kilo de peso es bajo. Tiene un metabolismo global alto, pero selectivamente hablando bajo, y eso pues es muy interesante a la hora de enfocar el tratamiento. ¿Cómo se explica a estas personas que dicen, bueno, yo es que aunque no como excesivamente, hago una dieta pues más o menos racional y no soy capaz de bajar 1 kilo de peso, y a lo mejor pues tienen un peso bastante elevado? Muchos años ya practicando esta especialidad y dedicado a esto en concreto, al metabolismo, a la composición corporal y en la clínica, ¿no? Yo paso consulta de esto, ¿no? Y obesidades patológicas he visto muy pocas,
me atrevería a decir que poquísimas. En líneas generales hay personas que tienen evidentemente más tendencia a engordar que otras. ¿Por qué? Porque su consumo energético, genéticamente hablando, es un poquito más bajo, nada más. También tiene sus ventajas. Se tienen unos niveles de oxidación menores y digamos que están más preparados para una época... Se deterioran menos, en una palabra, sí, ¿no? sí, y para una contingencia complicada, como puede ser pasar hambre, ¿no? Pero en cuanto a lo que podría ser una diferencia amplia en lo que es su gasto energético, no. La gente que engorda generalmente, y digo generalmente, y la generalidad es muy alta, siempre hay dos circunstancias que concurren en ello: que comen más de lo que necesitan, que a lo mejor comen menos de lo que les apetecería, ¿no? Pero más de lo que necesitan, y se mueven menos de lo que deben. Desgraciadamente es así. Podía ser más simple y podía ser más fácil. No, es complicado, es difícil, porque el comer es una espiral, el alimentarse, y el alimentarse en exceso es algo a lo que se llega por un estilo de vida. El sedentarismo es también algo así. Y claro, nosotros en ese sentido la influencia del médico es importante, pero en este caso, si el paciente no está dispuesto a hacer lo que se le dice, es muy difícil. ¿Qué sería aconsejable? ¿Comer pequeñas cantidades a lo largo de todo el día y con bastante frecuencia? ¿O por el contrario, pues hacer una comida copiosa, otra un poquito menos por la noche? Pero ¿qué es lo que sería? Lo mejor es comer varias veces al día. Eso de comer una sola vez es un error. Hay un experimento clásico hecho en endocrinología con ratas, a las que a una rata se la deja que coma todo lo que quiera y a otra se le da de una sola vez lo que otra se ha comido en todo el día, ¿no? La que come a su aire se mantiene normal y la que come una sola vez la misma cantidad que la otra engorda. El organismo, si se come una sola vez, entiende que algo pasa y lo asimila muchísimo más. Hay muchísima, está la insulina, en fin, cosas que hacen que la grasa se vaya depositando. Pero en realidad el tema es complicado, pero es muy simple. Es muy simple. El ser humano ha hipertrofiado en cantidad y sobre todo ha desviado mucho cualitativamente su dieta. Nosotros no debemos de olvidar que somos un simio con un poquito carnívoro, pero no más. Perfeccionado, ¿no? Perfeccionado. ¿Y qué es nuestra dieta? Pues nuestra dieta está hecha a base de verduras, de frutas, de hortalizas, de legumbres, de carne, de pescado, de huevos, en poca cantidad, que es lo que se podría cazar. Eso es la gente no lo suele entender, pero si nosotros perteneciésemos a una tribu, y de hecho venimos de ahí, y hemos pasado miles de años en esa situación, en los que no había grandes superficies y no se podía adquirir alimentos tan fácilmente. Si nosotros tuviéramos que volver ahí, a ver quién engordaría. Es muy difícil engordar teniendo que cazar todos los días para comer, teniendo que recolectar, teniendo que luchar día a día por lo que es la comida. Ahora, es muy fácil llegar a un sitio, quiero aquello, aquello y aquello, generalmente productos elaborados, generalmente con un tremendo exceso de hidrato de carbono, que es lo que ha complicado, en definitiva, también el metabolismo en nuestra especie, ¿no? La diabetes tipo 2 es una consecuencia metabólica de un tipo de vida en un grandísimo porcentaje de casos. La hipertensión exactamente igual, pero es que estamos haciendo de ese tipo de enfermedades un auténtico protagonista clínico de nuestros días, ¿eh? Todo consecuencia, la mayoría de las veces, de una forma de vida y de una alimentación muy mal orientada. La gente considera que es normal comer cosas que jamás comería pues alguien que viviese en el campo y que tuviese que ganarse la alimentación día a día, ¿no? Sino hay gente que no se alimenta de otra cosa. No, la verdad, estaba pensando en esos aborígenes de tantas y tantas islas del Caribe que efectivamente solamente se alimentan de lo que pescan, fundamentalmente. Pescan, de lo que recolectan, de lo que pueden cultivar, y nosotros comiendo así... Y de esos cocos que son fuente de vida... Claro, estaríamos perfectamente alimentados. Yo siempre digo algo, ¿no? Es verdad que están muy delgados, sí. No, sí. Yo siempre digo, si hubiera que tirarse al monte a vivir otra vez de forma salvaje y tuviéramos que comer de eso que nosotros pudiéramos en algún momento generar, hombre, evidentemente gracias a la alimentación se han conseguido muchísimos logros, ¿no? Pero por ahí también vamos a pecar, ¿no? Digamos que hemos sobrepasado las ventajas y ya estamos entrando en los inconvenientes. Si se comiese de esa manera es muy difícil engordar.
Es muy difícil. Bueno, pues vamos a situarnos en el mundo en el que vivimos, rodeados de eso, de grandes superficies, de magníficos productos y apetecibles en todas las para los niños, de azúcares, de un montón de cosas que lamentablemente están al orden del día y que por muchos consejos que uno dé es muy difícil. Y la prueba reina de todo esto, pues para comenzar un estudio, una investigación, pues a esa persona que se ha decidido que quiere tomar cartas en el asunto y decir, bajo de peso y desde hoy nueva vida. Bueno, pues el metabolismo basal. Yo no sé si, yo antes he dicho unas nuevas técnicas del metabolismo, pero realmente no sé si es cierta esta aseveración en su extensión, porque a lo mejor esa prueba bueno, el metabolismo fundamentalmente pues no ha cambiado. Sí, el metabolismo como tal se lleva haciendo hace mucho tiempo, pero orientado a lo que es el consumo de oxígeno específico realmente hace poco, ¿no? Hace muy poco, porque antes se hacía en función del aire que se respiraba y hoy día ya se matiza en cuanto al consumo. Hoy día podemos saber muy bien cuál es el gasto energético, de hecho lo hacemos, ¿no?, en la clínica, y eso nos da una idea muy clara de cuáles son las necesidades de una persona. Generalmente siempre a favor de demostrar que esa persona no tiene ningún problema, que el único problema es el exceso de ingesta. Bueno, vamos a pedir a nuestros compañeros de realización que nos pasen esas imágenes que tenemos precisamente de esta prueba del metabolismo. Y es, como decía el doctor Escribano Zafra, pues esa comprobación, por así decirlo, del gasto energético que una... Sí, aquí tenemos eso que se está viendo ahí, son gráficas y datos que van apareciendo, en este caso cada 10 segundos. A una persona cuando se le hace el metabolismo, que dura unos 15-20 minutos, se le pueden analizar pues 800, 900 datos distintos, ¿no? Ahí estamos viendo la cantidad de oxígeno que esa persona va gastando y la cantidad de carbónico que va produciendo. Ese dato exactamente del oxígeno simplemente consiste en tumbarse en una camilla, colocarse una máscara y esa máscara permite entrada y salida de aire. Analizamos la cantidad de aire que entra y analizamos el aire que sale y la cantidad de oxígeno y carbónico que hay en uno y otro, ¿no? Y al final eso nos da la idea, el dato exacto de cuál es el oxígeno por kilo de peso, global por supuesto, y por kilo de peso que esa persona consume, con esa gráfica que estamos viendo ahí. Y ese es el dato clave para saber exactamente cuál es su metabolismo energético. El oxígeno está presente en todas las combustiones y la cantidad de oxígeno que es necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de combustión es la que determina el gasto individualizado. Ese gasto individualizado es el que desmitifica mucho el concepto que mucha gente tiene de que tienen una obesidad patológica porque les engorda todo. No. Podrán tener más facilidad o menos facilidad, pero patología de lo que podría ser el metabolismo, yo he visto, ya digo, muy pocas, hipotiroidismo graves en el que podría haber una obesidad consecuente, evidentemente los hay, ¿no?, pero son poquísimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el caso de la evolución. Esto es el peso inicial de una persona, 74 kilos, 62 kilos al cabo del tiempo, y ahí se ve pues cómo el porcentaje de grasa que empezaba siendo un 38% ya es un 30% al cabo del tiempo, ¿no? El metabolismo y lo que es en este caso la composición corporal son los dos pilares sobre los que se diagnostica la obesidad. Evidentemente, si es necesario, pues todo lo que podría ser la funcionalidad tiroidea a todos los niveles, pero teniendo estos dos datos, situamos, diagnosticamos la obesidad y sobre ese dato, sobre eso se puede intervenir. Y la verdad es que la intervención que se puede hacer siempre, o casi siempre, va en el sentido que estamos hablando, ¿no? Comer menos y moverse más. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué hago? Algo rápido, ¿no?, para adelgazar. Siempre le digo eso, come menos y muévete más. Y si quiere algo más eficaz, pues que coma 2 veces menos y se mueva 2 veces más. Bueno, pues a partir de ahí, a partir de esos datos, de ese consumo energético de cada persona, a partir de ahí es cuando se puede actuar en el sentido de poner esas dietas personalizadas, ¿no? Exactamente, eso es lo importante. Una vez ya que sabemos la cantidad de grasa, la cantidad de agua, tal, pues entonces se perfila lo que podría ser un traje a medida, ¿no? Se puede saber en función de su gasto qué dieta debe seguir y en función de sus características qué actividad física debe de realizar, porque la actividad física es lo único que es capaz de aumentar el metabolismo. En reposo, esa persona que estábamos viendo ahí consume unos 230-250 mililitros por minuto de oxígeno,
pero en el momento que se ponga a caminar, simplemente caminando, va a gastar entre 1 litro y 1 litro 200, es decir, va a multiplicar su gasto energético por 5. 1 hora caminando viene a ser equivalente a 5 horas quieto, 5 horas sentado. 2 horas caminando son como 10 horas. Es como si el día durase 8 horas más en ese sentido, ¿no? Eso es lo único que puede hacer que el gasto energético suba. Al subir el gasto energético permite que la cuenta de resultados, que es lo que se ingiere y lo que se gasta, pues esté más a favor de lo que se gasta que de lo que se ingiere. Las dos cosas tienen que ir juntas. Sí, las dos cosas juntas. Además ha hablado de caminar, porque es curioso que muchas personas dicen, bueno, es que voy a hacer ejercicio, pues no sé, a un gimnasio, pues para perder peso. Pero realmente a lo mejor ese ejercicio no les va a hacer perder peso, a lo mejor les va a hacer ganar en elasticidad, en flexibilidad y en otras muchísimas cosas, ¿no? Favorables también para el organismo, pero no perder peso precisamente. Exactamente, ¿no? Es exactamente así. Cualquier ejercicio que permite que el consumo de grasa sea superior al hidrato de carbono debe de sobrepasar los 35 o 40 minutos. Todo lo que sea por encima de los 40 minutos hace que el metabolismo se consuma más grasa. Se consumen grasas siempre, ¿no? Pero digamos que las grasas estén por encima de los hidratos de carbono, que es lo que cualquier persona normal puede hacer que dure más de 40 minutos, caminar. Hombre, quien pueda estar corriendo 1 hora, fantástico, y si pueden correr 2 horas, generalmente no tendrán este tipo de problemas. Lo que pasa es que para correr ya tiene que estar el corazón un poquito más preparado, más ¿no? Preparado es muy difícil, pero caminar es muy sencillo y todo el mundo lo puede hacer. Y además no requiere ninguna circunstancia especial, no requiere ninguna adecuación más allá de lo normal. Entonces, cualquier persona puede caminar. Con ese dato, que cuando uno está caminando está gastando entre 4 a 6 veces más que cuando está simplemente sentado. Alguien puede pensar que no, pero es así. Ahora, para caminar, ¿cómo? Caminar hay que hacerlo a un ritmo adecuado. ¿Cuál es el ritmo adecuado? Pues alrededor de 120 pasos por minuto. ¿Cómo sabemos que es 120 pasos por minuto? Pues muy fácil. Todo el que ha hecho la mili, ¿cómo se desfila? Se desfila a 120 pasos por minuto. A mí no me lo pregunte, que yo no he hecho la mili, ¿eh? Los legionarios desfilan más y los regulares de Melilla desfilan un poquito más bajo. Pero en fin, por ahí. Y para que alguien tenga un poquito la idea, al ritmo de lo que podría ser un paso doble, apoyando siempre una pierna cada segundo. Ahí estamos en 120 pasos por minuto, que son 2 pasos por segundo. Ese sería el ritmo adecuado para una persona que estuviese sana y no tuviese ningún problema. Si no, se podría matizar. ¿Cómo? Una cosa fundamental es en silencio y otra cosa fundamental es solo. Porque en el momento que 2 personas de distinta estatura caminan, siempre hay una que, la más alta, camina más rápido que la otra. Entonces, una va más lento, otra va más rápido. Y hablar es otro error. Hay mucha gente que se pone a caminar y a hablar. No, hay que hacerlo bien para poder respirar y consumir ese oxígeno que hace falta. Y además, lo importante es no pararse. Caminar viendo escaparates, pues no es lo mismo que caminar. Digamos que hay que tomárselo en serio y hay que hacerlo además consciente de lo que se está haciendo. Mínimo 45 o 50 minutos para empezar, ideal 2 horas al día. Tiempo 5 o 6 veces por semana o 4 veces por semana al principio y llegar hasta 5 veces por semana. Siempre hay que descansar, ¿no? Descansando un día. Eso y simplemente comer menos, de todo, pero menos. Con eso ya digamos que el adelgazamiento está prácticamente garantizado. No, la verdad que el andar es tremendamente saludable y yo lo que pasa es que estaba en un error. También pensaba que andar junto a alguien que vas conversando, pues no es malo. Ejercía así como una terapia para el sistema nervioso también bastante bueno, pero si hablamos de ahí, vamos a tomar los consejos a rajatabla. Sí, no, lo mejor si hablamos de adelgazar, hay que tomarse en serio, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Además hay que respirar bien, hay que no masticar chicle, hay que beber agua mientras que se camina, sobre todo aquí, ¿no? Si uno va a caminar 1 hora en Córdoba, que estamos teniendo evidentemente ahora, tiene que llevarse una botellita de agua, ¿no? Y beber además aproximadamente, las botellitas las pequeñitas tienen 1/4 de litro y las grandes tienen medio. Pues beber media botellita pues cada 20 minutos, cada 25 minutos. Todo eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y sobre todo hacerlo también con un calzado cómodo, ¿eh? Que hacerlo calzado cómodo, hacerlo. Yo hago muchas veces este tipo de pruebas, después de hacerlo en reposo, lo hago en un tapiz rodante. Y calculo lo que esa persona gastaría simplemente caminando, ¿no? Bueno, ¿a qué distancia está su trabajo? A tanto tiempo, vamos a ver lo que gastaría
simplemente si va y viene al trabajo todos los días, ¿no? O si hace tal recorrido que hace normalmente el coche andando. ¿Cuánto dura? ¿A qué velocidad? Bueno, pues eso le supondría tal gasto energético. En fin, que esto es un poquito de encaje de bolillo, pero todo se resumiría como hemos dicho antes, ¿eh? Si uno come de todo bastante menos y se mueve bastante más, no hace falta prácticamente nada. Además es muy saludable para todo, hasta para el bolsillo, porque si lo hacemos en esa proporción directa, es decir, bueno, gasto energético del cuerpo, del organismo y menos energía también se le puede echar al coche, ¿no? Sí que sí, claro que sí. Bueno, pues doctor Escribano Zafra, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dejado estos consejos, ¿eh? Los vamos a llevar a la práctica, sobre todo en estos meses de verano que empezamos a quitarnos la ropa y todo esto para estar en la playa y lucir lo más espléndidos que podamos. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, como de costumbre en este programa, y enseguida abordamos el segundo tema que les teníamos preparados para esta noche. Pues nuestro siguiente invitado nos va a hablar de un tema del cual se ha estado comentando mucho en los medios de comunicación durante todos estos días que nos precedieron. Les presento al profesor Diego Santiago, es catedrático de Toxicología de la Universidad de Córdoba. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro en todo este asunto del aceite de orujo de oliva es que el benzopireno es un residuo, no un aditivo, ¿no? Ciertamente. Todos los problemas que se suscitan, todas las incógnitas, las inquietudes que se producen alrededor de la seguridad de los alimentos, derivan fundamentalmente de un hecho muy simple, que es la composición de la ingesta, es decir, lo que comemos, ¿qué contiene? ¿De qué está hecho? Nuestro alimento, nuestra dieta de todos los días está compuesta fundamentalmente de nutrientes, cuyas propiedades y características son perfectamente conocidas y estudiadas. Prueba de ello lo hemos tenido esta noche con una interesante intervención anterior. Junto a estos nutrientes hay una serie de componentes que, siendo de origen natural, siendo sustancias químicas tan sencillas o tan simples o tan espontáneas como pueden ser los mismos ingredientes alimentarios, no todas las veces son seguras o no todas las veces son adecuadas. Estoy hablando, estamos citando lo que podemos llamar los compuestos antinutritivos, no eficaces, por decirlo así, para la finalidad última de la dieta. Y junto a ellos pues están los contaminantes químicos o microbiológicos, evidentemente, sustancias químicas incorporadas por un proceso natural de producción, de diseminación, de convivencia, podemos decir, del alimento con su ambiente. El alimento es siempre hijo del ambiente. Y junto a ello, la tecnología moderna impone la intervención del hombre, la mejora de los procesos productivos. Y ahí tenemos ya lo que podríamos llamar genéricamente los aditivos alimentarios. Todas aquellas sustancias que aparecen en el alimento, sin ser ni nutrientes, ni componentes naturales, ni siquiera contaminantes, pero que el hombre los ha introducido. Que hoy día prácticamente todos los alimentos que existen en el mercado prácticamente llevan aditivos, ¿no? Todos llevan aditivos, inevitablemente llevan aditivos. ¿Y por qué esta afirmación tan contundente? Porque las necesidades, las demandas de producción de alimentos para la población mundial, las estrategias de cosecha, almacenamiento y distribución de estos alimentos, los procesos tecnológicos de modificación, de adecuación y de mejora, las técnicas de envasado, los materiales de los envases, todos ellos son sustancias químicas que de alguna manera no pueden ser evitadas, no pueden ser excluidas del proceso de la generación de los alimentos. Por lo tanto, evidentemente, la presencia de sustancias químicas en los alimentos es inevitable de alguna manera. Ante esta situación, ante esta realidad, la doctrina de la seguridad alimentaria lo que establece es, veamos dónde está el riesgo alimentario de estas sustancias, conozcamos este riesgo, controlemos este riesgo y evitemos este riesgo.
En una palabra, esto tan fácil y tan simple en su planteamiento deriva o determina o se manifiesta en complicadas situaciones como la que actualmente se está viviendo en los medios de comunicación y por supuesto en las instancias oficiales, en los responsables públicos de la salud y de la economía y de la producción alrededor de la sustancia llamada benzopireno, que es una de las muchas más sustancias que en el ambiente pueden contaminar, desde el ambiente pueden contaminar. Pero volviendo al aceite de orujo, de oliva, en sí mismo este aceite sería peligroso, es decir, podría tener, pues no sé, sustancias cancerígenas, como se ha venido diciendo. Bien, si tomamos el ejemplo del aceite de oliva y focalizamos sobre este producto lo que podría ser una descripción del proceso productivo, desde la cosecha de la aceituna, la recogida, el transporte, la molturación, la extracción del aceite, el manejo de la ingente cantidad de residuos que la industria aceitera propone o determina o crea, nos vamos a encontrar con una situación curiosa, y es que evidentemente la apuesta tecnológica, la incorporación de tecnologías que optimicen rendimientos, optimicen economía y al mismo tiempo que sean respetuosos con el medio ambiente, van inevitablemente a producir efectos sobre la composición del producto final, esto está claro. Entonces el aceite de orujo es, como todos sabemos ya, sobradamente nos lo han explicado los medios de comunicación, es un aceite de calidad no puntera, no primaria, un aceite de aprovechamiento residual del orujo. Es, digamos, como el recuelo del café. Exactamente, es decir, sería una sustancia con valor alimenticio, con utilidad y este importante de manejar, de la aceituna, pero que está ahí y que hace falta conocer y saber cómo se produce y cómo se encuentra. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que se ha descubierto, o se ha puesto de manifiesto, o se ha publicitado, porque no es una cosa nueva, la presencia de benzopireno. El benzopireno es una molécula que pertenece al grupo de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que no están solamente en el aceite, están en muchísimos alimentos y en muchísimos usos y actividades humanas. El benzopireno está en cantidades importantísimas en el humo del tabaco, lamentable problema del tabaquismo con sus repercusiones para la salud. Esto es importante, esto es muy importante, y desde luego la dimensión del riesgo alimentario por benzopireno frente al riesgo por el consumo de tabaco es verdaderamente despreciable. En términos cuantitativos es pequeñísimo. Lo que pasa es que tampoco nos consideramos... Es decir, que tendríamos que estar mucho más preocupados por el humo del tabaco. Evidentemente, porque por esos residuos del aceite de bastaría hacer una consideración de tipo elemental, práctico y muy directo. ¿Cuántos cigarrillos puede un consumidor normal, un ciudadano de la calle, fumar al día? ¿Y cuántos mililitros de aceite de orujo va a consumir en una semana? Digamos, pues un fumador que fume 5 o 6 cigarrillos al día, evidentemente tiene una exposición constante, permanente, continuada, durante toda su vida a la inhalación de benzopireno. El consumidor de aceite de orujo residual, de poca calidad, lo puede encontrar en su dieta de una manera mucho más ocasional y probablemente mucho menos frecuente que el consumo habitual del fumador. Y no siempre vamos a considerar o vamos a tener en cuenta la proporción o el contenido de benzopireno en el aceite de orujo como una constante o una presencia inevitable. La presencia de benzopireno va a depender extraordinariamente del proceso tecnológico de obtención de ese aceite. Hombre, lo que pasa es que hoy día, y afortunadamente en nuestro país, el consumidor va a las estanterías de cualquier supermercado y sabe que ese producto que va a coger está en las condiciones sanitarias, en unas condiciones sanitarias inmejorables, y que, caramba, casi pierdo los papeles, y que, bueno, pues con esa tranquilidad lo consumimos, ¿no? Entonces, todo lo que sea, pues que se haya visto que en de distintas marcas de este tipo de aceite, pues ha habido una cantidad de residuos más de los recomendables o más de los que el cuerpo pudiera asimilar, pues yo creo que es importante que se haya hecho conciencia de ello. Por ejemplo, desde las asociaciones de consumidores, concretamente aquí en Córdoba, se ha dicho que, bueno, que hasta saber por dónde termina todo este tema, pues que no se consuma este tipo de aceite de orujo de oliva.
Exactamente. No el aceite de oliva, que todos sabemos que es muy, muy sano. Nosotros tendríamos que considerar en este momento, reflexionar sobre un elemental principio, el principio de la precaución. El principio de la precaución en seguridad alimentaria y en general en la seguridad del sujeto humano, la salud pública, establece muy claramente que en el caso de detectar, o de verificar o de evidenciar un riesgo que puede ser importante para la salud, se deben tomar todas las precauciones, todas las medidas de defensa del consumidor, en tanto en cuanto se profundice o se depure o se afine el conocimiento de los niveles o de los límites de exposición que son compatibles con el uso del producto, del alimento en este caso. Hay que ver, por ejemplo, hay que considerar, por ejemplo, que la seguridad como contrapartida del riesgo alimentario es un costo importante, es un costo social importante. Es decir, cuando nosotros nos planteamos que ciertas prácticas alimentarias o ciertas prácticas de vida más o menos saludables agreden masivamente a la salud pública, a veces no consideramos que esta agresión tiene una dimensión económica. Dimensión económica que se puede cuantificar en hospitalizaciones, en consumo de medicamentos, en pérdidas de horas, etcétera, etcétera. Es decir, en una serie de daños a la población importantes que tienen un costo económico. Entonces, jugar alegremente con ese costo económico frente al beneficio económico de una negligencia en el control de las causas de ese riesgo resulta verdaderamente intolerable desde una perspectiva civilizada, moderna y de alguna manera racional de la defensa de la vida y la protección de la sociedad. Esto es evidente. Es decir, el beneficio económico en los procesos de producción de cualquier bien o de consumo, ya sea un alimento, sea un vestido, sea un vehículo, sea un instrumento, una herramienta, debe estar atemperado a estos principios de seguridad. La seguridad es un costo económico, es una variable económica con la que hay que jugar, pero claro, evidentemente dentro de unas decisiones políticas o de unas decisiones, si queremos, de tipo socialmente generalizada y aceptada. Esto es muy importante de considerar. Entonces, ¿cuál es el problema actualmente? Los toxicólogos, cuando hablamos o cuando discutimos estos temas, hablamos muchas veces de lo que se llama, en términos nuestros, técnicos, especializados, la toxicología regulatoria. Es decir, la toxicología se convierte en un instrumento de regulación. Cuando el toxicólogo indaga, investiga, inquiere el tamaño del daño que una sustancia química, un alimento o un producto es capaz de producir a la salud del consumidor, cuando lo valoramos, decimos, este es el tamaño del daño, nosotros para establecer el concepto de riesgo tenemos que utilizar como factor de modulación la frecuencia o la exposición a ese riesgo. Es decir, de nada sirve hablar de sustancias con muy poco riesgo si están constantemente en nuestra vida, como decíamos anteriormente en el caso del cigarrillo. De nada sirve tampoco hablar de sustancias muy seguras, o con un nivel de riesgo razonable o tolerable si estamos constantemente con ellas. Es decir, hay que atemperar frecuencia de exposición y tamaño del daño que vamos a recibir. Por ejemplo, para que nos entiendan nuestros espectadores, ¿qué cantidad aproximada sería necesaria, pues no sé, para que hubiera una disfunción en nuestro organismo al consumir este tipo de aceite con esos hidrocarburos y ese benzopireno? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es dónde conviene poner el límite. Es curioso esto. A veces parece un poco sí, ¿cuáles serían los límites tolerables? Hablemos del sistema, o describamos brevemente el proceso. Digamos benzopireno, como podríamos decir, metilcolantreno, besantraceno, cualquier otro hidrocarburo policíclico obtenido en una combustión a altas temperaturas que da lugar a la producción de una molécula. Esta molécula, químicamente identifica algunas propiedades y unas características determinadas, precisas, lo que hace es que sabemos que puede estar en contacto con un sistema biológico, sufre una transformación, se oxida, esta oxidación provoca un radical activo y ese radical se fija sobre las cadenas de ácido nucleico del material genético, de las células del hígado o del pulmón y provoca una disfunción genética, una mutación genética, provoca el inicio de una tumulación maligna. Eso lo sabemos, eso está sabido, está sabido. Es decir, hay unos datos o unas relaciones dosis-respuesta. Tales dosis frente a una respuesta, pero estamos hablando de animales de experimentación. Estamos hablando de sujetos que están en la escala biológica muy lejos de nosotros, los cuales podemos presumir o prever una relación dosis-respuesta. Esa relación dosis-respuesta no la tenemos en el sujeto humano.
Entonces, ¿qué hará el toxicólogo para curarse en salud? Digamos en términos coloquiales, que nos entendamos. El toxicólogo lo que hace es establecer en los animales de experimentación el nivel sin efecto tóxico observable durante toda la vida de un animalito. Es decir, busca un nivel a la baja, va buscando un nivel en el cual un animal de laboratorio, un roedor de laboratorio, en la escala animal, pues pueda los más recibirlo, ¿no?, todos los días de su vida sin manifestar ningún daño biológico. Este es el problema, fijar ese límite. Ese límite se reconoce con unas siglas admitidas, NOEL, significa el nivel sin efecto tóxico observable. Ya tenemos un nivel en los animales de experimentación. Entonces ese nivel en animales de experimentación, diríamos, bueno, pues por extrapolación, si una rata de laboratorio en un experimento dura como máximo 2 años, el equivalente a 2 años en una rata, el de 80 años en un hombre, pues diríamos, bien, ese mismo nivel en relación de dosis por peso corporal aplicado al hombre sería un factor de cierta conformidad, pero no, esto no es así. Los toxicólogos somos todavía más exigentes. Bien, esto está bien por un roedor, pero un hombre no es un roedor. Introduzcamos un factor de corrección. Esa cantidad todavía la reducimos por un factor de 100 a 1000. Es decir, dividimos todavía por 100. Es decir, si un roedor admite 2 partes por millón durante toda su vida en la dieta de cualquier producto sin que se le produzca se le manifieste ningún síntoma, ninguna afección. Bueno, yo lo que creo, profesor, menos, es que de toda esa explicación que me está dando, lo que yo entiendo es que estamos en los primeros estadios, quiero decir, pero no solamente del hidrocarburo del benzopireno, sino de otros y tantas sustancias. Pero todas las sustancias están químicas evaluadas. O residuales. Todas las sustancias se están evaluando. El hecho es que se están evaluando. Claro. Es decir, cuando aparece una cantidad, supongamos que mañana se adopta en España el nivel que se ha admitido en algunos países de la Unión Europea de 2 partes por billón de benzopireno en alimentos, ya sea aceite, ya sea lo que sea, digamos el compuesto que sea o el alimento que sea. ¿Qué significa esto realmente? Significa que esa cantidad ensayada de acuerdo con estos criterios de precaución y defensa del consumidor se ha manifestado admisible. Admisible en cuanto que no podemos prescindir o excluir por completo que pueda aparecer el benzopireno en un alimento porque está en el ambiente, viene del ambiente. Reflexionemos un hecho muy curioso, muy simple. Ahora es muy apropiado. En el tiempo de verano circulamos en coche, pasamos por los atascos de las carreteras y nos acercamos a un sitio que están asfaltando una carretera y hay un olor verdaderamente desagradable. Cerramos las ventanillas y vemos a unos operarios alquitrando una carretera con unas mascarillas protectoras, trabajando con un material caliente, de aspecto negruzco, maloliente, por lo menos desagradable, oleoso. Nos produce una cierta repulsión. Esa repulsión tiene un sentido, si queremos. El sentido es que hidrocarburos policíclicos aromáticos hay muchos en esa pasta. Se están aplicando en el suelo. Ese trabajador está expuesto a la inhalación de esos compuestos. Está allí expuesto. Lo que pasa es que en el ámbito de la seguridad laboral, de la toxicología laboral, habrá otros criterios diferentes y esos niveles de exposición y esos gradientes admisibles son los que son en el puesto de trabajo. Pero en el consumidor usual es que está comiendo alimentos, está ingiriendo todos los días alimentos que muchos son salchichas ahumadas, chuleta de Sajonia, fuma tabaco, consume aceite de orujo eventualmente, algunas especias parece que tienen también benzopireno. Algún tiempo en que se decía que los ahumados precisamente que producían algún tipo de también contienen hidrocarburos policíclicos aromáticos y los contienen por un sencillo, por una razón muy simple, y es que están expuestos, son alimentos cárnicos que están expuestos a una impregnación con humo generado por la combustión de maderas resinosas, maderas que contienen una gran cantidad de precursores de esos hidrocarburos policíclicos aromáticos y que a partir de cierta temperatura, la combustión de esas maderas a partir de cierta temperatura genera una importante cantidad. Entonces, si nosotros admitimos, viendo el tema, si nosotros admitimos 2 partes por billón en el aceite de orujo, es porque se entiende que es esta la cantidad admisible, porque se ha hecho previamente un cálculo en virtud del cual considerar los hábitos de consumo más desfavorables, es decir, aquellos hábitos de consumo de exposición máxima del sujeto común a ese benzopireno contenido en ese producto, a esas concentraciones o niveles de presencia, nunca va a llegar a esos niveles que hablábamos antes de producir un efecto tóxico o un efecto probablemente tóxico en un ser humano
experimentado previamente en un roedor de laboratorio. Esta es la situación. Es decir, que aplicar o hablar de 2 partes por billón significa simplemente admitir que con ese tenor de concentración el riesgo prácticamente es cero. No se puede hablar nunca de riesgo cero, pero riesgo mínimo, improbable, despreciable, prácticamente despreciable. Entonces podemos hablar de un mensaje tranquilizador, pues no sé, aquellas personas, oye, el ama de casa que ha ido al supermercado y ha dicho aceite de orujo de oliva. Esto, mira, no sé exactamente, pero si es aceite que lleva esa inscripción de oliva, puede ser bueno, oye, encima es más barato. Podemos tranquilizar a esas personas que han consumido, que han comprado y que, bueno, pues con ese mensaje, es decir, serían cantidades bastante elevadas las que nos podrían producir algún tipo de anomalía. Evidentemente, si en una partida determinada de un producto se concentra o se magnifica la presencia de este tipo de productos, el riesgo aumenta exponencialmente. Pero se nos olvida un aspecto muy importante, se nos está olvidando un aspecto muy importante, que el hecho de alimentarse es un hecho racional que está sometido a toda una doctrina muy amplia, con unos fundamentos fisiológicos y sanitarios importantes. Hace un momento hemos estado hablando de alimentación desde otra perspectiva. Es decir, los hechos alimentarios, las cuestiones o las grandes preguntas sobre alimentación no son compartimentos estancos. Se nos olvida que estamos hablando de unas condiciones estándar simplificadas de exposición a una sustancia química, respuesta biológica. Pero es que el sujeto humano, al consumir alimentos, no solamente consume nutrientes, sino que consume sistemas de protección biológica, antioxidantes naturales, vitamina E, sustancias capaces de regenerar o activar los sistemas orgánicos de defensa contra radicales activos de carácter tóxico. Esto lo estamos haciendo. Es decir, que en una dieta rica, variada, equilibrada, con un consumo proporcionado de vegetales, de legumbres, de fibra, de carbohidratos, de vitaminas, evidentemente este factor es un factor de defensa que está ahí. No conviene separar los criterios o las ideas de higiene alimentaria, entendida como higiene, como sistema o procedimiento de protección de la salud, higiene alimentaria, de los eventos o las circunstancias excepcionales o coyunturales que en un momento determinado se pueden producir. Esto es así. No podemos olvidar una cosa y separarla de la otra. No quiero con ello decir que nos olvidemos de lo primero es importante. La doctrina de la seguridad alimentaria debe mantenerse y llevarse a sus últimas consecuencias. Los procesos tecnológicos se deben introducir en la producción de alimentos, no solamente considerando el beneficio económico, la optimización de recursos, la masa de producción, la mejoría de la distribución, sino también la seguridad. Pero esto no significa nada más que dinamismo, no significa nada más que desarrollo, no significa nada más que invención, prospectiva de nuevos procedimientos. ¿Cuál ha sido el origen? Y pensar que no lo hemos visto todo aún. Evidentemente. Me imagino que a lo largo de la vida irán apareciendo pues una cantidad de cosas nuevas que servirá pues como punto de apoyo para volver esa vista atrás y decir, bueno, es salud alimentaria y es todo un conjunto de cosas que todo pues para mejorar. Evidentemente, este es el problema. Lo que sí, en todas las cuestiones que se suscitan de este índole, siempre hay que mirarse un poco optimista y mirar el aspecto positivo. El aspecto positivo es que esta es una sociedad madura que está aprendiendo, está instruyéndose, está tomando cautelas y precauciones, se está responsabilizando un poco de su propio destino, de su propia salud, está exigiendo ordenadamente a los responsables de la cosa pública una protección a la que tienen derecho. Y de alguna manera yo entreveo en todo este asunto, más allá de posibles posturas o análisis críticos que no entran en mi ánimo hacer aquí, ni mucho menos ni atender en este momento, está muy claro que hay una viveza en la sociedad, hay una preocupación, hay un interés y hay una capacidad de respuesta, y la capacidad de respuesta desde el punto de vista técnico y científico está garantizada. Leía yo hace unos días, en un comentario de los muchos que han producido en prensa estos días, una evaluación impresionante de la capacidad que tiene ahora mismo la sociedad española de poner en marcha mecanismos de control, de estudio y de conocimiento de estos problemas. Y se citaban laboratorios, grupos de investigación, universidades, instituciones y sobre todo algo que es muy importante, que también se nos olvida a veces,
España está viviendo en los últimos años, lo mismo con el resto de los países europeos, quizás con un poco de retraso, pero con una interés y con una brillantez enorme, las grandes capacidades de los sistemas de información. Es decir, hoy día se trabaja en un marco de internacionalización de los sistemas de información. Es decir, en un momento determinado, yo ahora mismo puedo irme a un buscador genérico, y no digamos nada si voy a uno específico de mi especialidad en toxicología, una base de datos, y en un momento, en tiempo real, en un momento límite, estoy en disposición de recopilar toda la información que haya sobre el particular y leerla, juzgarla y aplicarla. Y el deber de las personas que están en este ámbito, los científicos, los investigadores, los profesores, es producir documentos, emitir informes, dictámenes, ayudas al responsable de cosas públicas para que el consumidor se encuentre perfectamente protegido. Y esto es muy importante. Pues la verdad que eso yo creo que es lo más interesante, el tener esa cantidad, ese amplio espectro, por así decirlo, de posibilidades para conocer pues cuantas más cosas mejor, para tener la máxima información, para elaborar también nuestros propios criterios a nivel personal, a nivel de cada uno. Y bueno, pues si hemos aportado ese pequeño granito de arena desde este programa, desde Por su Salud, pues se lo agradecemos al profesor Diego Santiago, que nos acompañó esta noche y que dejó pendientes esos exámenes de sus alumnos